Ya estamos grabando. Empezamos con una oración. No, oremos. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor hacia mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios prueba a Abraham. Los objetivos de la lección son los siguientes: usar el método de las 4C con esta historia de Génesis 22, practicar guiando las preguntas de considerar y consolidar y analizar el proceso de contar. Pero primero tenemos esta pregunta. Brincamos 10 capítulos, íbamos capítulo por capítulo por capítulo y ahora brincamos, nos saltamos algunos capítulos, pero queremos resumirlos un poco. Así que hagan un título de 3 palabras o menos de lo que sucedió en cada uno de los capítulos 13 a 21 de Génesis. Yo tengo algunas fotos, dibujos para guiarnos. Así que, ¿qué dicen en el capítulo 13? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el capítulo 13? Días. Profesor, buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien, profesor. ¿Y usted? ¿Cómo están todos los hermanos? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿Qué pasó en el capítulo 13 de Génesis? Sí, Carlos. Sí, buenos días a todos. Abraham y Lot se separan. Sí, así es. Tenemos la conversación entre Abraham y Lot. Tuvieron muchas cosas, muchas posesiones, muchos animales. No podían vivir en el mismo lugar, así que se separan. Ya no cabían juntos ahí en la tierra para ellos. Ujú. Capítulo 14. ¿Qué pasó en el capítulo 14? Pueden escribir en el chat también. Luis Usca. Buenos días, Dios nos bendiga a todos. Ahí Abraham rescata a Lot. Amén, amén. Abraham liberta a Lot y conoce a Melquisedec, un rey sacerdote de Jerusalén. Gracias. Capítulo 15. ¿Qué pasó en el capítulo 15? Tenemos otro dibujo. Piénselo, revise sus apuntes, revise sus... Dios rectifica nuevamente la promesa a Abraham. Amén, amén. Dios promete a Abraham un hijo de Sara. De hecho, vamos a ver cómo eso se complica cuando duda de Dios y intentó tener un hijo por otra mujer, pero la promesa fue un hijo a través de su esposa Sara. Bien. Vamos con capítulo 16. ¿Qué pasó en el 16? ¿Qué pasó en el 16? Piénselo, revise. Luis Usca. Bueno, ahí se trata de Agar que ahí sufrió por, por todo lo que pasó, la historia que después de que tuvo este, Sara el hijo, entonces ella le maltrató mucho a Agar. Ujú. No sé si estoy bien ahí. El sufrimiento de Agar se podría decir. Amén. Sufrimiento de Agar, Agar e Ismael.
el hijo de Agar y Abraham. Bien, bien. 17. ¿Qué pasó en el 17? 17, capítulo 17. Parece que Abraham lo visita los ángeles, una teofanía que se da ahí, que creo que es así, la visita de Dios y de la Trinidad a Abraham. Pues creo que eso es más durante el capítulo 18, ¿no? La promesa del nacimiento de Isaac. Puedo revisar también. Luis, busca. Bueno, yo no sé si estoy bien o no, porque ahí se habla mucho del pacto de la circuncisión. Amén, amén. Aquí tenemos el dibujo de eso. La circuncisión, señal del pacto, señal de la promesa y cambio de nombres. Antes Abraham y Sarai, luego Abraham y Sara. Bien. Ahora tenemos el 17, 18. Y aquí tenemos las visitas. Aquí tenemos la visita y la promesa del nacimiento de Isaac. Ahora Dios está diciendo, en un año tendrás un hijo. Wow. Ahora la promesa se acerca. La promesa está cerca. Pero tenemos algo entre eso. ¿Qué pasó en el 19? ¿Qué pasó en el 19? Luis, busca. Ahí se nos cuenta la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ujú. Destrucción de Sodoma y Gomorra, correcto. 20, capítulo 20. ¿Qué pasó en el capítulo 20? Capítulo 20. De hecho, es una repetición del pecado de Abraham en Egipto, pero en otro escenario. Jesús, Parece que allí es como Abraham entonces en el escenario con Amibilé, allá en Gerar, ¿no? y Abraham miente a Abimelech. Miente a Abimelech como mintió a Faraón en Egipto. Vemos el pecado y cómo nos persigue también. Ujú. Y 21. ¿Qué pasó en el 21? Luis Usca. Bueno, ahí se nos da a conocer que se cumplió la promesa, nació Isaac y casi estaba a punto, también habla de sobre el sacrificio que Dios le pidió. Ok, eso es el 22. Pero sí, nacimiento de Isaac, Agar e Ismael son echados. Bien. Ujú. Y ahora tenemos este dibujo para recordarnos de nuestra historia de hoy. ¿Alguna pregunta sobre el puente que hicimos? Nos saltamos algunos capítulos, pero ustedes resumieron muy bien lo sucedido. Luis Usca. Y esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué se saltó tanto de acá hasta acá? ¿Por Sí, el tiempo tal vez? sí, solo tenemos 8 lecciones por la política de nuestros cursos en Academia Cristo, así que desafortunadamente tenemos que elegir. Desafortunadamente tenemos que elegir. Ujú, ujú, Ok, gracias. ujú. Una pregunta, profesor, que usted dice que este espacio para hacer preguntas. La pregunta es,
¿cuántos años tenía entonces Ismael cuando nace Isaac? Porque yo creo que ya había pasado tiempo. Sí, ¿cuánto era? Dice, vamos a ver. Estoy pensando en como adolescente, pero no estoy recordando un número. ¿Alguien de ustedes recuerda si la Biblia dice un número específico? A ver, a ver. Ah, sí, Isaac. Ahí. Tu. Estoy recordando. Yo pensaba que había un número, pero a ver. Pues dice que durante la fiesta de la circuncisión de Isaac, Ismael se burló de Isaac y también Agar lo hizo también. Lo siento. Pues si lo encuentro después, puedo comentarlo en el grupo. También ustedes si encuentran el número. Ok. Y yo, pastor, yo estaba revisando eso, pero, o sea, no le he encontrado una edad que diga específicamente, no sé, tal vez puede investigar más, tal vez, ¿no? Pero hasta ahora no he encontrado una edad específica que diga. Sí, hágalo, por favor, gracias. Pero debía ser grande ya, porque si se burló de Isaac, se estaba burlando, y Sara vio que se burlaba, era porque ya el muchacho sabía algo, ya debía estar grande, porque entonces, ¿cómo se va a estar burlando así? Ujú. Sí, gracias, estoy de acuerdo. Ok, tenemos la historia para nosotros aquí. Voy a leerlo con algunos dibujos que tenemos. Después de esto, o sea, el nacimiento de Jesús y el echar a Ismael y a su madre Agar de la casa de Abraham. Después de eso sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, aunque tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí me lo ofrecerás en holocausto, o sea, un sacrificio quemado sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar y allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo, respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar y luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy.
Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso es que, por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo y por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar, y tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de ahí y se fueron a Beerseba. Allí en Beerseba Abraham se quedó a vivir. La palabra de Dios. Ok, tenemos nuestras preguntas de siempre. La primera pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Abraham, Isaac, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el burrito. Ok, sí, pues yo considero el burrito como un objeto, pero sí, gracias. Tenemos los dos siervos, el ángel de Jehová, Isaac, Dios, Abraham, en el chat, el ángel, sí. Leonor, adelante, Leonor. Ah, pues, pastor, ya, buenos días para todos. Los personajes que tengo son los mismos ya nombrados. Dios, Jehová, Abraham, el ángel de Jehová, Isaac y los siervos. Gracias, gracias. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luis Huesca. Sería ahí la leña, Ujú, el fuego, el cuchillo, el altar, la zarza. ujú. Eso es lo que yo veo lo más importante. Gracias, No leña, sé si hay otros más. carnero, salsar, las estrellas, la arena a la orilla del mar. También podemos pensar en el asno de Abraham y la albarda, la silla. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? En el Monte Moriah dicen los estudiosos, estuve leyendo por ahí, pastor, que en el mismo lugar donde ocurrió la historia, en ese mismo lugar, 2000 años después, ahí sacrifican a Jesús, crucificándole en una cruz. Ujú, Allí donde Abraham exactamente iba a ofrecer a su hijo Isaac. ujú, ujú. Sí, sí, gracias. La tierra de Moria, la tierra de Moria es el mismo lugar donde se edificó los templos, el templo de Salomón, y también después Jesús fue crucificado, Jesús fue sacrificado. Y el viaje fue aproximadamente 80 kilómetros, 3 días de viaje. Así que vivían en el sur, vivían en un lugar llamado Beerseba y tenían que viajar 3 días, 80 kilómetros para llegar al monte. ¿Cuándo ocurrió la historia? Luis Huesca.
Bueno, la historia ocurrió que después que Dios cumplió la promesa y le bendijo a Isaac y más o menos estuve viendo el tema y dice que Isaac tenía entre 20 o 30 años. Ujú. Y también que en ese tiempo era común que sacrificaban, que sacrificaban a las personas, o sea, las otros personas, pues de decir que no conocían del Señor, era común que en esos tiempos sacrificaban y por eso también Dios le ordenó a sacrificar, pero o sea, con un fin, era otro fin que tenían los que no conocían a Dios, que sacrificaban a las personas y Dios pidió con otro fin el sacrificio a Abraham, a su hijo. O sea, Mm. ahí no, es un poquito largo la historia, Sí, pero eso es una buena manera para describirlo. Dios tenía otro fin. No buscaba el sacrificio de Isaac. Tenía otro. ok, ok, gracias. Sí, gracias. Sí, hemos visto el contexto con la actividad de la introducción. Agar e Ismael se habían ido, tardaron 3 días para llegar. Y fue antes de la muerte de Sara. Si echamos un vistazo a los capítulos que vienen después, ella murió cuando tenía 120 años. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? ¿Cuál es el problema? Pastor, usted dice que fue antes de la muerte de Sara, entonces Sara debe haber sufrido bastante porque tanto que sufrió para esperar el hijo, después que tiene el hijo, Abraham se lo va a sacrificar. Y imagínese usted, yo creo que eso es tremendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Cuál es el problema, Luis? Bueno, yo el problema que ahí encontré es que supuestamente, o sea, no es verdad como según leemos en la palabra que Isaac amaba mucho a su hijo. Mm. En Dios le probó Mm. que si él amaba a su hijo, pero él debía demostrar que Dios estaba en primer lugar. Por Mm. eso le pidió que sacrificara a su hijo. Ujú. Sí, y de hecho Dios había atado ciertas promesas a Isaac. Dios había prometido hacer de Abraham una gran nación. ¿Por medio de quién? Por medio de Isaac, no por medio de cualquier hijo de Abraham, por medio de Isaac. Isaac sería el portador de la promesa mesiánica, de Jesús iba a venir de su línea, y ahora Dios le pide a Abraham a sacrificar a Isaac en holocausto. Ujú. Bien, ¿se resuelve el problema? Luis. Sí, Eh, se solucionó no, no, se solucionó. conteste con problema. Lo siento, Luis, ¿puede mencionarlo otra vez? No, pero, o sea, si el hermano tiene la respuesta, que conteste. Ok, sí, sí. Por la fe, Abraham. Bueno, sí se solucionó el problema, pastor, porque allí ya Dios tenía ya el holocausto, el sacrificio ahí, porque apareció un cordero, un carnero trabado por los cuernos. Mm. Y Dios le dice que no sacrifique a Isaac. Y entonces se cumple la palabra de Abraham. Abraham tenía fe que Dios se lo iba a devolver, porque él dijo, espera aquí, espera los cielos, esperen aquí que vamos y volvemos. Él tenía fe de que Dios le iba a devolver su hijo. Y Dios dijo, cuando Isaac le preguntó, ajá, y aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está, ¿y dónde está el sacrificio, Padre? Dijo, Dios se proveerá de sacrificio, Dios proveerá. Ujú. Amén. Dios provee el carnero, el ángel lo para justo a tiempo. Ah, Abraham obedeció a Dios y vemos algo muy lindo cuando pues iban con los dos siervos y luego les dijo que
se quedaran allá mientras iban a adorar y dijo, nosotros vamos a volver. Así que Abraham creyó en que Dios iba a solucionar el problema. Tal vez inclusive con una resurrección, si tenían que resucitarlo. Ujú. Bien. En Hebreos vemos esto. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ujú. Abraham creyó en la resurrección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos con estas preguntas. Bueno, eso está bueno porque en esos 3 días que pasaron, yo creo que Abraham no durmió pensando de que lo voy a matar. Bueno, él me lo va a resucitar, pero no fue fácil, ¿no? Y ahora Hebreo nos confirma de que él ofreció por la fe a Isaac que sí lo iba a matar, que sí lo iba a ofrecer en el holocausto, que estaba dispuesto a hacerlo todo, pero él tenía fe que se lo iba a resucitar. Esa porción que acaba de leer, tremenda, profesor, me gustó bastante. Amén. Y pues no son mis palabras, son las palabras de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, profesor, es el sacrificio del hijo. Allí vemos como una tipología. Ahí vemos que el padre Abraham ofrece a su hijo en holocausto a Dios, lo da en sacrificio por el pecado. Entonces, yo veo ahí una tipología porque yo veo ahí un tipo de Cristo, veo al Padre, porque de tal manera amó a Dios, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, yo veo allí que hay muerte, hay sacrificio, hay derramamiento de sangre y ahí hay una remisión por el pecado. Dios, el Padre dio a Jesús. Creo yo que es una tipología. Gracias. En el chat dice la obediencia de Abraham. También dice la prueba de Abraham. Leonor, adelante, Leonor. Pues yo también veo como punto principal, ¿no? Aparte del sacrificio, para mí el punto principal es la obediencia. Abraham por la fe obedeció a Dios y es como un mensaje para nosotros, ¿sí? Dios muchas veces nos pone pruebas en las cuales nosotros no vemos a Dios y tratamos de hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra conveniencia, sin tomar en cuenta que lo que Dios tiene preparado con esas pruebas que nos pone es mucho mejor. Entonces Dios ve la obediencia de Abraham y el sacrificio pues no se consuma porque Dios se da cuenta que Abraham sí le cree a lo que él dice, que Abraham entiende que a pesar de que el sacrificio es grande, a pesar de que la prueba en la que está es grande, él tiene como prioridad en su vida Dios, ¿sí? La obediencia a Dios antes que lo que Dios le esté pidiendo, pues él hace lo que Dios le manda hacer y tiene su recompensa. Y gracias a eso, pues, hoy pertenecemos a esa descendencia de Abraham y bueno, la fe de Abraham es algo que a nosotros nos debe enseñar muchísimo para nosotros obrar conforme a lo que Dios manda y no a lo que nosotros pensemos cuando estemos en un momento de prueba que queremos resolver las cosas a nuestro modo. Debemos tomar siempre en cuenta la palabra de Dios primero que nada. Eso es lo que yo veo. Gracias, Leonor. Patricia. Bueno, para mí es un poco de todo lo que se dijo, ¿no? La confianza de Abraham de saber
quién es Dios. O sea, él sabe quién es Dios, lo conoce. Entonces, su fe lo lleva a ser obediente, ¿no? El Mm, reconocer de quién es Dios, su promesa, la promesa sabe que Dios va a cumplir su promesa, entonces no tiene miedo, ujú, ¿no? Su fe lo lleva a ser obediente a lo que Jehová le mandó a hacer. mm. Gracias. Obedes. Pastor, buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, algo que puedo resaltar acá para opinar un poco es que Dios cumple sus promesas. Amén. Que tenemos un Dios que cumple sus promesas, aun los momentos difíciles que de pronto podemos estar cruzando. Dios tiene un plan B para cumplir la promesa de Él en cada uno de nosotros, en nuestra familia. Por ejemplo, Abraham está viendo un momento muy difícil, podemos decir, eh, sabiendo de que Dios le había dado una promesa, pero en ese momento le estaba pidiendo que le entregara esa promesa. Pudo haber pasado un momento difícil, pero Dios le hizo entender que Dios cumple sus promesas porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces podemos estar seguros de que Dios es un Dios que cumple las promesas que ha dado a nuestras vidas. Ujú. Gracias. Gracias, pastor. Ujú. Ok, qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Que ponemos a veces por encima de Dios otras cosas, otras prioridades, y no, muchas veces le fallamos, no hacemos lo que Dios quiere a la manera de Dios, sino a la manera nuestra. Pero ahora decíamos que el sacrificio no se consumió. Yo creo que sí se consumió porque ahí estaba el sustituto y el sustituto fue sacrificado y ese sustituto nos está hablando también del sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo, quien es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y Él gustó la muerte por nosotros, aunque no la merecía, pero Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, por su llaga fuimos curados. Ujú. Gracias. Luis. Eh, bueno, lo que dijo el hermano, sí, pero, o sea, porque en mi parte con ser puedo decir que eso sí es porque a veces nosotros nos aferramos a algo que amamos, como pasaba a Abraham, como le dije en el chat, pueda que él como humano todos, porque eso digo todos, porque todos a veces pasamos momentos de temor, tenemos miedo, aunque conozcamos la palabra, como humanos tenemos miedo. Eso no quiere decir que no confiemos en la palabra. Como Mm, le digo, Abraham amaba tanto a su hijo, era su único hijo. Él como humano puede que haya tenido miedo y es normal porque él amaba y Dios le estaba pidiendo entregar a lo que más le amaba. mm, Entonces, como humano, tal vez él tuvo miedo, pero más pudo el amor y la obediencia. Y nosotros también a veces nos pasa lo mismo, especialmente en este tiempo que ponemos, y es lamentable que se diga que en el pueblo de Dios también pasa lo mismo. A veces ponemos otras cosas, prioridades que tenemos en la vida o que el mundo ofrece antes que Dios, como ser ejemplo, yo estaba en Estados Unidos, pues ahí ejemplo, los cultos se alargan, a veces hay dos o veces 2 horas y media, 3 horas y media, y uno se goza porque está escuchando la palabra. En cambio, aquí en Latinoamérica, pues aquí en mi país, en Ecuador mismo, a veces se demora los cultos 1 hora y 20, a veces la gente ya está mirando el reloj, que algunos no quieren pasarse del tiempo. Todo eso son que nosotros no ponemos a Dios primero, en primer lugar, ponemos otras cosas. Entonces, eso sería mi aporte. gracias. Sí, hay un pasaje de Mateo 10:37 que dice, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es una fuerte predicación de la ley.
Ujú. Bien, seguimos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia nosotros? Patricia. Bueno, primero voy a contestar porque levanté la mano para responder qué pecado confieso en mi vida. Mm, A veces la falta de confianza, ¿no? mm, Y cuántos Isaac todavía tengo que entregar, sacrificar, ujú, ¿no? Porque el poner a Dios realmente en el lugar que le corresponde, en primer lugar. ujú, Como somos seres humanos, creo que cada uno de nosotros tenemos muchos Isaac todavía para sacrificar. mm. Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos, ¿no? Nuestros Isaac, lo que más queremos, lo que más amamos, para ponerlo a Él en primer lugar. Hasta ahí la primera pregunta. La segunda es, yo puse que en el verso que me demuestra Dios su amor es en Génesis 22:16, donde Abraham no desobedeció y Dios cumplió su promesa, Ujú, ¿no? Él entregó a su hijo y Dios tomó el lugar, el cordero, en lugar del hijo, mm. para que el sacrificio. Ahí me demuestra Dios es fiel a sus promesas con un amor incondicional para aquel que es obediente. Sí, Hasta ahí me aporté, profe. gracias, Patricia. Leonora. Sí, yo veo el amor de Dios desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, donde el ángel de Jehová le llama desde el cielo y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto de su hijo. Dios, mirando la obediencia pues de Abraham, este hizo, como se dice, el trueque. Ya conozco que tú confías en mí, confías en mis promesas, entonces no sacrifiques a tu hijo, yo coloco el sacrificio. Ahí en esos versos es que lo veo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Obede, Serrano. Obede, su micrófono. ¿Qué? Tal vez fue para otra pregunta. Sí, pues Dios proveyó un carnero para holocausto y repitió su promesa a Abraham. También podemos pensar en paralelos increíbles. Abraham fue a Moria, cerca del lugar donde Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Jesús descendió de Isaac. Jesús es el único hijo de Dios. Así que cuando escuchamos las líneas al principio de la historia, yo quiero que sacrifique a tu hijo, a tu único hijo. Dios sí sacrificó a su Hijo para quitar nuestros pecados y en Jesús, el descendiente de Abraham, proviente de Isaac, la gente de todo el mundo es bendecida con el perdón de los pecados y de la muerte eterna en el infierno. Ujú. Sí, en el chat, Guillermo dice, veo el amor de Dios representando en esta historia lo que haría por nosotros, entregando a su único Hijo para salvar nuestras vidas. Amén, amén. ¿Y qué pediré que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Carlos, veo su micrófono abierto. ¿Quiere dar un aporte? No, no, profe, era para una respuesta anterior, se me quedó abierta.
Ah, sí. Ah, a ver, José Melquides. Yo, buenos días a todos mis hermanos. Yo pediría, hermanos, siempre la sabiduría para ajustarme un poco a lo que puedo en la palabra, que es lo más difícil, pues, porque realmente la fe no es cualquier cosa. Y, y aprendemos de Abraham, pues, que entregó lo más importante. Y yo estoy entendiendo que Dios pide lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. Y a veces pienso que si nos metemos ahí en la balanza, eh, muchas cosas podría ser de la materia, l- a veces pesa más la materia que lo que nosotros decimos, porque o sea, lo que la boca confiesa a veces no es lo que está en el corazón. Lo que yo estoy pensando es que Dios debe ser el centro de nuestra vida Mm, para sentirse un poco más de cerca y tener un poco más de fe. Eso sería mi aporte. ujú. Gracias. Gracias, gracias. Sí, pues que pongamos primero a Dios en nuestras vidas, alabándole, sirviéndole y obedeciéndole. ¿Por qué? Porque nos ha dado a su Hijo para cumplir la ley en nuestro lugar y rescatarnos de nuestros pecados. Bien. Ok, Amén. en esta última parte vamos a pensar en cómo podemos contar las historias. Pues hay algunas maneras para contar las historias cuando damos una lección. Uno es leer la historia directamente de la Biblia y otro es contar la historia usando nuestras propias palabras. Hay ventajas y desventajas de cada método. Leer la historia directamente no se pierde ningún detalle, es una ventaja. La Biblia tiene autoridad, un alumno puede leer, la gente puede seguir lo que se está leyendo, si tienen Biblias. Desventajas, nada interactivo, a veces el vocabulario puede ser difícil, se manejan muchas diferentes versiones, puede ser más largo. Así que cuando consideran si van a leer la historia directamente de la Biblia o contarla, tengan en mente estas ventajas y desventajas, estos pros y contras. Contar la historia capta la atención muchas veces, podemos pues actuar un poco la cara, los gestos, vocabulario apropiado. Si estoy hablando con niños, puedo ajustar el vocabulario. Si estoy hablando con personas quienes ya conocen la historia, puedo usar otro vocabulario, más contacto visual, explicaciones breves, puedo explicar un poco acerca de Perseo, acerca de Moria. Cristo suele enseñar y tenemos el ejemplo de Jesús. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas y se puede usar con personas que no leen bien. Algunas desventajas también en contar la historia. Se puede olvidar algo importante, el maestro tiene que prepararse bien. No queremos exagerar o cambiar las verdades de la historia tampoco. Y am, no queremos interrumpir la historia mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor, tengo la pregunta. Yo estuve leyendo el bosquejo que usted nos envió por PDF de las 4C, Sí, de captar, contar, considerar y consolidar. sí. Y allí en la 4C nos dice lo que usted está diciendo, ¿no? Que hay dos maneras de contar la historia, de memoria y también leyéndola, pero al leerla somos más eficaces porque no vamos a sacar el texto de su contexto, no vamos a ilustrar con cosas nuestras, ni vamos a ponerle, ni vamos a quitarle a la Biblia, ¿no? Ujú. Pero los dos métodos son buenos porque
Habrá momentos, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al auditorio, el lugar donde estamos, tenemos que contar la historia de memoria, por lo menos 6 niños pequeños, 6 personas que son adultas, que no pueden leer bien, que no oyen, bueno, dependiendo de la ocasión, pero los dos métodos son buenos, pero más eficaz es el método de lectura, leyéndolo, pero todo tiene su ocasión. Eso fue lo que yo estudié allá en el bosquejo que usted nos envió. Sí, Dios le bendiga. hay ventajas y desventajas. Hay que pensar en su situación. Luis. Bueno, yo no tengo una pregunta, pero lo que yo desearía compartir, yo estudiando en la historia esta de que estamos viendo ahorita, encontré algo que me llamó la atención y, o sea, es una parte verdad que dice que Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que él se convenciera de que amaba en realidad a Dios. No sé si eso es lo correcto, porque a mí me gustó cuando yo estaba investigando esto, encontré este comentario que puede que sea verdad. O sea, no sé si estoy en lo correcto o no. Sí, sí, usted lo describe bien, pues por eso Dios lo paró. Am, ujú. Una prueba no fue para Dios, una prueba porque Dios sabía el futuro. La prueba es para Abraham. O sea, pero lo que esto nos da a entender que ese sacrificio sí ocurrió, pero ocurrió en el corazón de Isaac, Oh, pues sí, pues de, de ese, Abraham. ese Ajá. guitarrista está pensando en Hebreos 11, ¿no? De una manera figurada, sí, lo recibió de la muerte, porque él tenía la intención de sacrificarlo. Gracias. Ujú. Ok, ¿cuáles preguntas tienen sobre el proyecto final? Patricia. Sí, no es sobre un proyecto final, sino quería acotar algo que se estaba preguntando hace un rato Ujú. y sobre la edad de Ismael cuando nació Isaac. Si Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael y cuando nació Isaac tenía 100, supuestamente tendría más o menos 26 años, Ismael. Eh, sí, bien digo, Ismael cuando nació Isaac, Ujú. Gracias. porque eso estuve leyendo yo en la Biblia y lo había sacado casualmente en un papel y lo estuve buscando para pasárselos. Sí, buenas matemáticas. Gracias. Profesor, ahora yo puedo entender el versículo de Pablo que dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo Mm, entregó por todos nosotros. ujú. ¿Cómo nos negará con él todas las cosas? Amén. Imagínese usted. Amén. Amén. Sí, este fin de semana voy a colocar la tarea para la última lección en el grupo y terminamos con la petición. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima clase. Amén, Bendiciones. amén. Dios los Bendiciones bendiga. a todos. Amén, bendiciones. Bendiciones, profesor. Que Dios me le siga bendiciendo y lo guarde mucho. Gracias.